TV. Gracias, amigos, nos reencontramos entonces mañana, Tato. Chao, chicos, felicidades. Chao, gracias, chao. Arrancamos, amigos, Terapia de Noticias, gracias por estar. Hablaba hoy con un peronista que me hacía una observación, me decía, fíjate que, ¿hace cuánto que se anunció el acuerdo de la deuda? Hace 48 horas, más o menos, un poquito más. Bueno, ya es como que estamos hablando de otra cosa. Hablemos de otra cosa, diría Pablo Sirven, porque no estamos festejando del modo en que el peronismo acostumbraba a festejar, ¿no? Me decía este peronista, esto parece peronismo vegano, porque imagínense a Néstor Kirchner, por ejemplo, cuando cerró el acuerdo en el 2005, se dedicó a fustigar a todos los que lo habían criticado, recorrió provincias, anunció medidas. ¿Está el tape de Néstor o no en ese momento? Ponelo a Néstor, a ver, 2005, mirá lo que decía. Sacar enseñanza a aquellos gurúes del mercado, gurúes que fueron parte del problema, que responden algunos a alineamientos políticos e ideológicos, que muchas veces no dejan ver, pero que trascienden en sus recomendaciones y nos llevaron o contribuyeron a llevarnos hacia el infierno de donde venimos. Algunos de ellos tienen su correlato en la vieja política y fueron funcionarios del gobierno que nos endeudaron. Otros simplemente son la voz de los acreedores, cuando no de los fondos que quisieron hacer un gran negocio especulativo con nuestro default. Podríamos nombrar una política mediocre, Jorge Estret, Yema, septiembre del 2003. Una de las debilidades es que la actual oferta no tiene apoyo explícito. Bueno, y ahí empieza a glosar todos los que habían cuestionado. Entonces, mucha gente hoy del equipo económico, incluso de otras áreas, empezaban a recibir algunos mensajes dentro del PJ, pero ¿por qué no festejan? Y bueno, ahí hay una razón, y es que hay otras prioridades, desde ya la cuestión sanitaria, la inseguridad, pero hoy estamos hablando de justicia. ¿Qué es la prioridad puertas adentro del gobierno, nos guste o no? Ahí cuando uno habla con funcionarios de Alberto Fernández, admiten esto. La prioridad, la principal urgencia de Cristina Kirchner son sus causas judiciales y es por lo tanto la reforma judicial. Hemos entrado entonces en ese barro, en esa discusión pródiga en tecnicismos, que es mucho más pegajosa que el barro de la política, ¿no? Hoy ya hubo otra Cámara, la Cámara Civil y Comercial, lo vamos a estar analizando con Paz Rodríguez Nil, que hizo una acordada cuestionando aspectos de la reforma que el gobierno supone que va a aprobar o que va a por lo menos mandar al Congreso, se va a discutir ahí, y ahí seguramente va a haber una larga discusión ya en los tribunales, no en el Congreso, y es inevitable, me decían hoy, que llegue a la Corte. Ese barro de la discusión judicial, por ejemplo, seguramente va a salpicar algunas decisiones judiciales. Por lo pronto, hoy, por ejemplo, hubo un fallo de la Corte que dejó firme la condena de Luis Delía por aquella toma en la comisaría, ¿se acuerdan? En 2008. Bueno, esa discusión ya se empieza a dar, ya hay quienes empiezan a decir esto es un anticipo de la Corte para defenderse, vienen otras, porque hay muchos recursos presentados ante la Corte, por ejemplo, en la causa de vialidad que involucra a Cristina Kirchner, está debido también. ¿Todo eso va a ser puesto en duda? Bueno, lo normal sería ir a cuestiones de fondo, que dejemos de tomar comisarías por lo pronto, que empiece a robarse un poquito menos en la Argentina, pero esta discusión se va a dar en los próximos meses y va a acaparar la escena política argentina. Yo me pregunto, primero, ¿a quién beneficia esta discusión? Y sobre todo, si no sale esta reforma, ¿a quién perjudica? Porque la Argentina tendría que estar discutiendo cómo salir de la crisis económica después de este gol, si se puede llamar así, que el peronismo quisiera estar gritando de un modo más fuerte, pero que no puede porque hay otras prioridades. Arrancamos Terapia de Noticias. Daniel Santa Cruz apareció de repente, volvió una tarde, Carrió. Bueno, sí, apareció con todo, reapareció con todo, a pesar de que
desde que el gobierno llevó adelante la idea de reformar la justicia y la Corte Suprema, se la ve muy activa. ¿Le podemos hacer un comentario respecto a la actitud de Carrió respecto a la reforma judicial y a la política en general? Pero hoy apareció muy fuerte para defender a Horacio Rodríguez Larreta. Según Elisa Carrió, hay una operación, esto lo contó a través de Twitter, donde Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner están tratando de tener una campaña personal contra Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio a través de periodistas del canal C5N. Dijo Carrió además en otro tuit que tanto Rodríguez Larreta como Diego Santilli, el vicejefe de gobierno, se hacen cargo de todo. Dijo textualmente, Horacio Rodríguez Larreta y Santilli están al frente de todo, mientras que Kicillof y el resto solo se dedican a atacar y mentir. Mienten con la deuda, a propósito metió el tema de la deuda externa, y mienten con la pandemia. Y después se conoció un audio de Carrió muy fuerte donde define a Alberto y a Cristina como que en el fondo son fascistas. A ver si lo podemos escuchar. Esto está siendo utilizada, la pandemia está siendo usada con el objetivo de establecer un estado de sitio, incluso un estado de sitio con penas privativas de libertad, con normas del Código Penal. Alberto y Cristina son lo mismo porque son fascistas en el fondo. Bueno, ahí se lo vio durísima contra el decreto que, bueno, ya varios, Daniel Sapsay y otros abogados constitucionalistas dicen que es anticonstitucional, que quiere regular las reuniones sociales. Dijo que con algunas decisiones, tanto el gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires, hacen de hecho como si viviéramos en un estado de sitio. Déjame decirte, Pancho, que Carrió se la ve muy activa contra la reforma judicial, contra la reforma de la Corte Suprema de Justicia, ahora con el tema del decreto y en defensa de Horacio Rodríguez Larreta, que hace pensar en su entorno a muchos dirigentes de la coalición cívica, algo que hasta hace poco negaban rotundamente. Ahora lo ponen en duda. Quizás Elisa Carrió pueda ser candidata el año que viene en las elecciones de medio término por la provincia de Buenos Aires. Mira qué dato. Alerta, último momento, Paz Rodríguez Nil. Martín Báez va a seguir detenido en la cárcel de Seiza, tal como está. La Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal penal, le rechazó hoy un recurso de casación. Él lo que pretende es dejar la cárcel con una excarcelación o bien con una prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Federal 4 le había rechazado estos pedidos. Él fue entonces en apelación, en un recurso de casación, técnicamente hablando, ante la Cámara de Casación. La Cámara de Casación hoy le contesta en un fallo de los jueces Borinsky y Carbajo que no. O sea, seguirá detenido en la cárcel de Seiza. Recordemos que Martín Báez está siendo juzgado junto con su padre y con sus hermanas en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Esta causa es una causa que está en juicio oral, está muy avanzada. De hecho, ya hubo un pedido de pena para ellos, tanto para Martín como para Lázaro Báez. Para Lázaro Báez, el fiscal pidió 12 años de prisión y pidió 9 años para Martín Báez. En este caso ahora hay que esperar 2 semanas porque Lázaro pidió una postergación de la audiencia que tenía prevista porque ahora le toca el alegato a Lázaro Báez. Pero entonces, Martín Báez va a seguir preso en la cárcel de Seiza mientras se define qué es lo que pasa con su suerte judicial hasta que haya un fallo firme en este sentido. Paz, si yo fuera un kirchnerista mal pensado, diría esto, más lo de la Corte hoy del fallo de Delía, la sentencia, más las 2 cámaras que emitieron una acordada en contra de la reforma judicial. Esta pelea, el barro ya empezó, ¿es así o no? Bueno, la verdad es que en este caso puntual, cuando hablamos de Martín Báez, lo que está haciendo la casación es confirmando un rechazo, una línea que ya venía. Él está preso y de hecho el Tribunal Oral Federal 4, que es el que lo está juzgando, ya había dispuesto que siguiera detenido, con lo cual es una ratificación. Con respecto a la Corte, bueno, la Corte que veíamos que venía muy tranquila en fallos vinculados con temas de corrupción, hoy sacó este caso, no es de corrupción estrictamente, pero tiene que ver con un exfuncionario público que es Luis Delía. Está confirmando una condena de hechos que pasaron hace 16 años, que es la toma de la comisaría de La Boca, pero efectivamente sale hoy. Por supuesto, todos los movimientos que haga la Corte en este momento van a ser leídos y la Corte es consciente como una respuesta al gobierno. Sí, la Corte dice, bueno, se abrió la feria, nosotros trabajamos, ¿no? Sí, además